¿Cómo están mis estimados estudiantes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Estamos ya en la última clase de lo que es la unidad número 3. Vamos a dar inicio entonces con el tema que se ha preparado para hoy, que consiste o corresponde a los vectores en el plano R2, es decir, en un plano cartesiano. Ok, vamos a empezar entonces. Bien, dentro de lo que vamos a revisar tenemos la definición, lo que es un pequeño concepto de fuerza, gravedad, los elementos de los vectores, algunos ejemplos que son vectores equivalentes, ejercicios y la identificación de los vectores en el plano R2. Uno de los objetivos es familiarizarse con el entorno de trabajo R2, con sus elementos y sus operaciones. ¿Qué nos dice que son los vectores en R2? Son aquellos que están ubicados en un plano cartesiano, que corresponden a los de ejes de X y el eje Y. Un vector es aquel que tiene un inicio, es decir, en X sub 0 o Y sub 0. Esto siempre cuando nosotros tengamos puntos, cuando nos den puntos, tanto el punto A como el punto B, nos van a dar que dos pares ordenados, ¿ya? Nos van a dar siempre dos pares ordenados. El primero, el que está a mano izquierda, corresponde siempre al valor que vamos a trabajar en el eje X. Y el que se encuentra a la derecha es la coordenada del eje Y. ¿Ya? Por eso aquí hemos identificado como X0 o Y0 y X1, Y1 y puede ir hasta el infinito. Lo cual que determina su sentido en el plano. Es un segmento orientado que va del punto de origen al punto extremo. ¿Ya? Esto es un vector, es una representación, un ente matemático que siempre va a tener dos pares ordenados que da al punto de origen, al punto inicial, y el siguiente punto que es el extremo. Por lo general, los vectores se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición, entre otros, puesto que estas magnitudes solo tienen significado si se conoce en qué dirección va. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Dentro de los elementos que intervienen en los vectores tenemos la dirección, tal como se señala en la imagen, el módulo, que corresponde a la dimensión en sí, desde el punto de origen hasta el punto extremo, al sentido, hacia dónde va dirigido mi vector, y el punto de aplicación, o también llamado el punto de origen. Algo que tenemos que identificar es la fuerza y la gravedad. ¿Pero qué es la gravedad? Se conoce como la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. Eso es la gravedad, la inercia propia que tiene la Tierra de hacer que, así nosotros no apliquemos la fuerza, todo objeto que lancemos caiga hacia su centro. ¿Ya? Mientras que denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Aquí, para aplicar un movimiento en un cuerpo, nosotros tenemos que aplicar la fuerza, ¿no es cierto?, para que sufra cambios, como en esta imagen que podemos ver aquí. Esa es la fuerza, cuando nosotros aplicamos algún tipo de movimiento para que se produzcan determinados cambios, mientras que la gravedad es el simple hecho de hacer caer un objeto y observar cómo la Tierra los vuelve hacia su centro. Listo, aquí tenemos la representación de los vectores. Aquí quiere decir que está representado un vector que viene del punto origen A al punto extremo B. Recuerden que para graficar un vector siempre voy a necesitar dos pares ordenados. ¿Qué son los vectores fijos? Los vectores fijos en un plano son segmentos que están orientados con el sentido del recorrido, que puede ir desde el punto de origen hacia el punto extremo. Y una vez que ya se ha graficado el vector, se va a representar como
A, B. ¿Ya? Como vector A, B. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos graficar un vector en el plano cartesiano? Primero tenemos que tener el plano, ¿no es cierto? ¿Qué es un plano cartesiano? Pues es un gráfico matemático que nos ayuda para nosotros identificar dónde vamos a trazar la línea o dónde vamos a dibujar el plano. ¿Dependiendo de qué? Va a depender de las coordenadas que nosotros nos den. Aquí nos están dando un punto A que tiene su par ordenado correspondiente y me dice que para X tiene 0 y para Y tiene 0. Y también me dan un punto B que me dice que para X tiene 4 y para Y tiene 3. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a identificar el plano cartesiano. La raya que va de manera vertical corresponde al eje de las Y. La raya que va de manera horizontal corresponde al eje de las X. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dibujar cada parte. El punto A, ¿qué me dice? En X voy a buscar el punto 0 y en Y también el punto 0. Por lo tanto, como en este punto donde se corta tanto X como Y, vamos a graficar el punto de origen que va desde 0 hasta 0. Y aquí graficamos ¿qué? El primer punto, ya hemos marcado. Vamos a graficar o marcar el segundo punto, el punto B, que me dice para X es 4. Entonces voy contando para X4. 1, 2, 3, 4. Para X4, pero para Y3. Entonces Y está hacia arriba. 1, 2, 3. Y aquí preciso donde ambas intersecan, donde ambas se cortan, pues coloco el segundo punto y así me viene mi vector. ¿Cómo lo voy a graficar? De acuerdo a las coordenadas que me han dado con anticipación. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro par ordenado que nos dice grafique los puntos, tanto el punto A como el punto B. Cada uno tiene su par ordenado, ¿no es cierto? Su par que nosotros podemos graficar en el plano cartesiano. Aquí es el plano cartesiano completo. ¿Ya? Entonces, este corresponde al eje X positivo, eje X negativo hacia abajo. La raya horizontal, como les había dicho, perdón, Y, ¿ya? La raya vertical es el eje Y, hacia arriba se grafican las Y positivas y hacia abajo las Y negativas, mientras que la raya horizontal corresponde al eje X. Hacia la derecha tenemos las X positivas y hacia la izquierda tenemos las X negativas. Entonces, aquí nos dan dos puntos, cada uno con su par ordenado. El primer punto trabajamos en X y el segundo en Y. Entonces, el primero nos dice para 2 en X, entonces contamos 1, 2 en X, pero nos dice 3 en Y. Entonces contamos 1, 2, 3. Y por aquí nos está dando el primer punto. El segundo nos dice 7 en X. 7 en X, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos el 7 y 5 en Y. Entonces subimos 5 puntos en Y. Y aquí ponemos justo donde se intersecan, podemos graficar el vector. ¿Se dan cuenta? El primer punto, ¿a qué corresponde? A 2, a 3. 2 para X, 3 para Y. El segundo punto corresponde a 7,5. 7 en X y 5 en Y. Y es como graficamos el vector dentro del plano cartesiano. Es lo que tenemos que tener muy en cuenta aquí, únicamente el plano cartesiano, cuál corresponde al eje X positivo, cuál corresponde al eje X negativo, cuál corresponde al eje Y positivo, cuál corresponde al eje Y negativo, ¿ya? Y siempre en un punto nos van a dar dos pares ordenados, dos coordenadas, y la primera va a ser X y la segunda va a corresponder a las Y. Y es así como podemos graficar. Los vectores equivalentes son aquellos que tienen igual módulo, dirección y
sentido. Es decir, tienen que ser exactamente iguales sin importar en qué posición del plano se encuentren. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de vectores equivalentes entre sí, marcados con colores. Por ejemplo, todos aquellos que son de colorcito negro están marcados un ratito, ya. Todos son equivalentes entre sí. El vector U, el vector U. ¿Se dan cuenta? Tienen igual módulo, dirección y sentido. El vector rosa también, sin importar en qué posición dentro del plano R2 se encuentre, ¿ya? Tiene igual módulo, dirección y sentido, quiere decir que son equivalentes entre sí. De igual manera, los que están de colorcito verde, si se dan cuenta, todos van a tener igual módulo, dirección y sentido. Ahora vamos a aprender cómo identificar si dos vectores son equivalentes. ¿Ya? Miren, aquí también tenemos un conjunto de vectores equivalentes. ¿Cómo nos damos cuenta? Todos tienen el mismo par ordenado, 2,3, 2,3, 2,3 y 2,3. Están en diferentes puntos dispersos dentro del plano, pero pues todos cumplen la característica para ser equivalentes, que es tener igual módulo, dirección y sentido. ¿Qué son los vectores libres? ¿Qué nos dice? El conjunto de todos los vectores equivalentes entre sí se llaman vectores libres. Es decir, los vectores libres tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Y ahora sí vamos con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Represente el vector y después determine si son o no equivalentes. Aquí vamos a determinar si son o no equivalentes mediante el resultado final que nos tiene que salir exactamente igual entre estos dos primeros puntos y estos dos segundos puntos. Entonces, aquí tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Todos tienen que ser representados en un plano cartesiano. Ya, primerito, el vector A, ¿dónde voy a marcar? El vector A me dice 1,1, quiere decir 1 para X y 1 para Y, por eso marco el punto acá. El vector B me dice menos 2 para X y 7 positivo para Y. Entonces, menos 1, menos 2 para X y 7 positivo para Y. Marco acá. Y queda así este gráfico del vector. El primer par de puntos ya lo hemos graficado. Vamos con el siguiente. Con el C y con el D. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el C que nos dice 6 para X y 0 para Y. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para X y pues para Y 0. Por eso marcamos aquí porque Y preciso el punto 0 o de origen nos da aquí. Ya, ahora el punto D nos dice 3 para X. 1, 2, 3 para X y 6 para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos el punto y graficamos. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos nosotros armados tanto el punto A, B y el punto C y D dentro de ¿qué? Un plano cartesiano. Entonces, ahora para saber si son equivalentes entre sí, basta con hacer esta operación. ¿Qué nos dice? Vector AB es igual a B menos A. Entonces, tal cual, esta fórmula vamos a aplicar. B, ¿cuál es B? Este valor de aquí. Entonces, coloco menos 2,7. Entre paréntesis, menos, ¿qué sigue? A. ¿A qué coordenadas corresponden mi A? Corresponde a 1,1. Ya, entonces una vez que ya tenemos reemplazado en la fórmula, únicamente que tenemos que hacer, pues en este caso realizar la resta o la suma de la primera coordenada que corresponde a la coordenada X con la segunda coordenada que corresponde a la coordenada Y. Entonces aquí tengo menos 2 y acá tengo menos 1
me da menos 3,7 menos 1 me da 6. Entonces, aquí tengo que el vector A, B es igual a menos 3,6. Bien, ahora para saber si son equivalentes o no, tengo que hacer la comparativa con los dos puntos siguientes, con el vector CD, aplicando de igual manera la misma fórmula de menos C. El vector D menos el vector C va a ser igual a, y reemplazamos. ¿Qué valor tengo en el vector D? El vector D me dice que es 3,6, entonces coloco 3,6. Cierro paréntesis, menos el vector C, que es 6,0, ¿cierto? De igual manera vamos a restar o sumar, en este caso restar, dependiendo de los puntos, dependiendo de la coordenada. Coordenada X con coordenada X, coordenada Y con coordenada Y. Entonces, si yo resto 3 menos 6, pues realizo la resta y conservo el signo del número mayor, que en este caso es el 6, ¿no es cierto? Negativo. Entonces, menos 6 más 3 me da menos 3. Vamos con el siguiente, que son las Y. 6 menos 0, pues me da 6.000. El primer par, el vector AB, me quedó menos 3,6. Sus ordenadas son menos 3,6. Mientras que en el vector CD me quedó también menos 3,6. ¿Qué significa esto? Que ambos, que todos los vectores son equivalentes entre sí. Que si se dan cuenta ustedes tienen diferentes, se sitúan en diferentes puntos dentro del plano cartesiano, pero en fin tienen igual módulo, dirección y sentido. Son exactamente iguales en cuanto a la inclinación, al módulo, a la dirección, al sentido, y podemos comprobarlo porque ambos pares ordenados salieron exactamente iguales. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Represente el vector AB, CD. Y también determinar si son equivalentes. Lo podemos hacer, mis estimados estudiantes, para yo irles leyendo las respuestas para que me envíen en el chat. Me confirman, por favor, si lo pueden realizar o explico este ejercicio también. Escríbanme en el chat, por favor. Que no estén muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Ya? Sí. Por lo general, las bolsas van y depositan fuera. ¿Y qué pasa en las cargas de vidas? ¿Ya? Pero ¿qué sale de ahí? Hola, mis estimados estudiantes, por favor, me escriben al chat. Muchas gracias. Vamos a hacer otro entonces. Creo que este es el último, de hecho. Ya, tenemos 4 puntos igual que en el ejercicio anterior. El punto A con su par ordenado, tanto para X como para Y. El punto B con su par ordenado también para X y para Y. El punto C también con su par tanto para X como para Y. Y el punto D también con su par menos 3 para X y 6 para Y. ¿Listo? Entonces vamos a ir graficando uno por uno dentro del plano cartesiano. Aquí tenemos un plano cartesiano completo. El eje Y positivo, eje Y negativo, eje X positivo, eje X negativo. El punto A me dice 2 para X, coloco aquí el 2 y 4 para Y. Subo hasta el 4, se dan cuenta las líneas imaginarias, entonces aquí justo en la intersección entre los dos puntos grafico mi primer puntito de origen. Vamos con el punto B, que me dice 3 para X, tenemos aquí 3 para X y menos 6 para Y. Bajamos hasta el menos 6 y colocamos el punto justo en el
punto de corte entre los dos. Entonces aquí ya podemos unir los dos puntos y sacamos el primer vector dibujado en el plano cartesiano, que corresponde al punto A, esto de aquí, y al punto B, lo que hemos obtenido acá. Ya, entonces ahora vamos al C y al D. El punto C actúa como punto de origen y me dice 1 para X y 1 para Y. Entonces vamos 1 para X y subimos 1 para Y. Colocamos el punto de origen. Seguimos con el punto D, que nos dice menos 3 para X y 6 para Y. Menos 1, menos 2, menos 3 para X y 6 positivo para Y. Ahora, como ya tenemos los dos puntos, tanto el origen como el punto extremo, graficamos el vector. ¿Ya? Entonces, tenemos que identificar si son equivalentes entre sí. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que tengan igual módulo, que tengan igual dirección y que tengan igual sentido. Como aquí es demasiado obvio, por simple inspección, es decir, por simple lógica, nosotros ya podríamos darnos cuenta que no se trata de vectores equivalentes. Pero para comprobarlo podemos aplicar la misma fórmula que aplicamos en el vector anterior, porque pueden haber, por ejemplo, vectores que se parezcan muchísimo, que no se difieran tanto en cuanto a la longitud de los mismos, por ejemplo. Entonces ahí ya es necesario la aplicación de la fórmula para comprobarlo. Pero de igual manera lo vamos a hacer. Entonces, vector AB, ¿ya? La fórmula es B menos A es igual a, el valor de B corresponde a 3 menos 6. Coloco 3 menos 6 menos el valor de A, que es 2,4. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a proceder a restar X con X y Y con Y. 3 positivo menos 2 me da 1 positivo, separando de una coma. Luego vamos menos 6 y menos 4 nos da menos 10. El vector AB ha sido o ha tenido sus coordenadas 1, menos 10. Vamos con el vector CD. De igual manera colocamos primero D menos C y reemplazamos. Las coordenadas de D son las siguientes, que es menos 3,6. Y para el punto C es 1,1. Realizamos la resta o la suma. Menos 3 menos 1 me da menos 4, y 6 menos 1 me da 5. Se dan cuenta que, a diferencia del ejercicio anterior, aquí el resultado no ha sido el mismo, porque mientras que el un par tiene 1, menos 10, el otro tiene menos 4,5. Evidentemente no corresponde a un vector equivalente cuya característica es que deba tener igual módulo, dirección y sentido para que sea equivalente. El sentido igual no es el mismo, podemos ver que están totalmente disfuncional dentro del plano cartesiano entre sí. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo. De la pandemia, ella prácticamente propone que los habían llegado en el espacio y se sentaron. ¿Solamente dos respuestas? Bueno, prácticamente se vendría a ser de cuerpo celeste, ¿verdad? Y la otra teoría, que es la más dirigida, esta prácticamente se relaciona con el proceso de la maspermia artificial, conocida también como la maspermia dirigida. ¿Ya? Excelente. Nos dice la primera pregunta, ¿los vectores se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Vamos
a revisar para qué se utilizan los... La pregunta es, ahorita estuvimos hablando sobre el origen de la vida, ¿sí? Según nos indica la ciencia que hay 4 teorías. Una que es la generación bíblica, otra es la teoría de la generación espontánea. A ver, denme un segundito. La generación y la otra es la pandemia. A ver, aquí tenemos la teoría que vimos, de hecho es la primera diapositiva. Nos dice que los vectores se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta aseveración ha sido verdad. ¿Listo? Porque para ello se utilizan los vectores. ¿Qué es un vector libre? Vector libre es el conjunto de vectores que tienen varios puntos de aplicación, vectores nulos o vectores que son equivalentes entre sí. Un vector libre es un conjunto de vectores que son equivalentes entre sí. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí es la clase de hoy. Pueden ya ir ustedes revisando. Me parece que ya resolvimos en la clase anterior inclusive la tarea con ustedes. Sí, este ejercicio, todo lo que está aquí ya lo resolvimos en la clase anterior. Bien, mis estimados estudiantes, de aquí en adelante ustedes pueden realizar Profe, las actividades. Dígame. y no puede seguir un poco más, digo, porque la clase de lengua es a las 7:30 y apenas son las 7:07. No puede seguir un poco más hasta que se haya casi. A ver, ¿y qué tal si hacemos entonces este ejercicio que preciso tenía preparado para que ustedes lo hagan? El de aquí. A ver, ¿cuál era? No digo Este de acá. explicar más porque ya mismo toca la otra clase. Más que tengo que pegarme un bañito también ya. Ya, pero entonces vaya a pegarse el bañito y luego entra a la clase tranquilamente. Ya les queda 20 minutos. Listo. Otra teoría. Bueno, entonces ya pues toca terminar entonces la clase ahí. Pero bueno, gracias. Ok. Listo, mis estimados estudiantes. Conmigo será hasta la siguiente clase. Espero que tengan una excelente semana. Se cuidan. Un fuerte abrazo. Ya, y Gracias, cuídese porque licenciada. cuídese, Chao. profe, porque está tosiendo también. Sí, creo que la mayoría estamos con el rebrote del COVID. En Guayaquil dijo que ha aumentado bastante eso de ese COVID, que empieza con la gripe y después la tos. Claro, no tiene que cuidarse, por eso ni la pantalla activé. De pronto los voy a contagiar virtualmente. No, chao. Chao, chao, se cuidan, mis estimados estudiantes. Hasta luego.